Estamos en la línea con la doctora Lely Solari. No sé si ya tenemos comunicación con ella. Ella es directora del de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, que como ustedes saben es el que tiene a su cargo la realización de las, entre otras cosas, ¿no?, de las pruebas para detectar el coronavirus. Y ha habido toda una controversia, ¿no es cierto?, sobre las pruebas rápidas y sobre si son eficientes o no son eficientes, e incluso la última controversia se ha generado a raíz de un reportaje en el que se sostiene que se adquirieron pruebas rápidas de China que no tenían certificación. Es decir, si no tienen certificación, supuestamente no tienen un aval de que sean realmente eficientes. Lely, muy buenos días, gracias por atendernos, doctora. Buenos días, ¿cómo están? Comencemos por este tema otra vez regresamos al tema de las pruebas rápidas. ¿Por qué se adquirieron pruebas que se supone no tenían la certificación correspondiente? Sí, en primer lugar hay que ver el marco normativo vigente. En nuestra ley nosotros necesitamos algunos requisitos para adquirir insumos a ser utilizados en seres humanos. Y uno de esos requisitos, y está, como le digo, ya normado desde hace varios años, es que tengan algunas certificaciones que incluye el registro sanitario. Entonces, en el caso de los productos que fueron adquiridos, estos tenían registro sanitario emitido por DIGEMIT. Aparte, nosotros, dentro de los requerimientos técnicos que le pedimos a los proveedores de estos insumos, obviamente les pedimos certificados de calidad y les pedimos que el producto diagnóstico, el dispositivo diagnóstico que ellos nos ofrecen, tenga una sensibilidad por encima del 91%. Esto quiere decir que este dispositivo tenía que tener, digamos, una garantía de calidad bastante elevada. Entonces, no es que no tenía ningún registro o no estaba autorizado, digamos, para uso en humanos. Lo que pasó fue que luego de que se hizo la compra a través de Perú Compras, que es el ente del Ministerio de Economía y Finanzas que hace, digamos, toda la logística de la compra, lo que pasó fue que ocurrió este escándalo que usted recuerda en España, que hubo algunas empresas que aparentemente sí no tenían este tipo de certificación de calidad y estaban vendiendo sus insumos, y obviamente hubo problemas de diagnóstico. Entonces, a partir de ahí es que el gobierno de China restringe la exportación de muchas empresas, de muchos productos. Eso fue después de que ya se había hecho el proceso de compra, ¿no? Y obviamente esa empresa que le vendió los productos a España no fue la misma que nosotros hemos adquirido. Ahora, la pregunta finalmente, que es lo que interesa, es: ¿las pruebas son confiables? ¿No son confiables? ¿Están siendo usadas? O sea, porque usted nos dice, DIGEMIT le dio el registro sanitario, y eso supone que DIGEMIT lo sometió a la evaluación pertinente. Y DIGEMIT tiene fama de antipática, ¿no es cierto?, con respecto a los requisitos que exige. Así es, y totalmente de acuerdo. Y nuestros compañeros de DIGEMIT, por ejemplo, dentro de los certificados de calidad que ellos exigen un certificado de exportación de la Comunidad Europea, que estas pruebas tenían, o sea, estas pruebas tenían aval europeo para ser utilizadas. Ahora, lo que usted me pregunta sobre si estas pruebas están siendo utilizadas y son válidas, en primer lugar, lo que yo quisiera recalcar, Nicolás, es que esta controversia surge a partir del hecho lamentable de que la gente cree que la prueba molecular, que es, digamos, nuestro estándar de referencia, y esta prueba inmunológica son mutuamente excluyentes. Eso quiere decir, si a mí me hacen o me hacen la prueba molecular o me hacen la inmunológica, la rápida. Y esto no es así. Esto creo que es muy importante que se anote, porque hay un algoritmo diagnóstico dentro del cual las dos pruebas son herramientas para diagnosticar al paciente. Entonces, nosotros, sí es verdad, venimos utilizando estas pruebas, que son, como le digo, para uso en contextos distintos, pero
hay un flujograma. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, se hace una prueba rápida y ese paciente tiene factores de riesgo, como usted ya sabe cuáles son los factores de riesgo, edad mayor de 60 años, obesidad, hipertensión, cardiopatía, etcétera. Si ese paciente sale negativo a la prueba rápida, pero tiene alguno de estos factores de riesgo, o es trabajador de salud, o presenta síntomas de enfermedad moderada a severa, ese paciente de todas maneras tiene que ir a una prueba molecular. A lo que voy es que estas pruebas son complementarias, no mutuamente excluyentes. Claro, porque para explicarlo por enésima vez, el otro día el doctor Eduardo Gottuso nos dio una lección con respecto al tema, ¿no? Pero él lo que nos decía es que las pruebas rápidas o serológicas lo que establecen es, a través de una muestra de sangre tomada de una manera muy rápida, ¿no es cierto?, si tu organismo ha producido o no organismos contra el virus. Eso es lo que esa prueba acredita. Pero eso, según nos dijo, no supone o no te dice si una persona tiene el virus y aún no ha producido anticuerpos, que puede ocurrir, que tiene que ver con la fase de la enfermedad, con las características de la persona. Totalmente de acuerdo. Exactamente lo que dijo el doctor Gottuso es lo que ocurre con muchas enfermedades infecciosas, no solamente con esta. En la primera fase, lo que nosotros tratamos de hacer es identificar el agente infeccioso en nuestro organismo. Por ejemplo, en dengue es igual. Nosotros lo que hacemos es una prueba de reacción en cadena de la polimerasa para identificar el virus del dengue. Igual ocurre en el coronavirus, igual ocurre en muchas otras enfermedades infecciosas. Luego de la primera semana de síntomas, a partir del sexto, séptimo día, ya el cuerpo comienza a producir los anticuerpos, ya las defensas contra ese virus. Y estas pruebas inmunológicas, por ejemplo la prueba rápida, lo que te detectan ya no es el microorganismo, sino tu respuesta a ese microorganismo. Entonces, obviamente, dentro de los primeros 7 días, es altamente probable que si nosotros hacemos una prueba serológica, durante los primeros 7 días sí puede salir negativa, a pesar de que el microorganismo esté presente, porque esta prueba, como te digo, va a detectar la respuesta que normalmente nosotros vemos a partir del sexto, séptimo día. Es por eso que nosotros no dejamos al paciente que tiene algún factor de riesgo o que tiene enfermedad clínicamente evidente desprotegido, y si esa prueba sale negativa, se pasa a la molecular. Ahora, lo que resulta al final determinante, nos decía el doctor Gottuso, es lo que ustedes los médicos llaman la clínica, ¿no es cierto? O sea, los síntomas. O sea, una persona que tiene fiebre, que tiene tos, que tiene dificultad respiratoria, que tiene un malestar general, que tiene dolor de cabeza, el resultado de la prueba sale negativo. No, señor, lo que te está diciendo el cuerpo de esa persona es que lo más probable es que tenga el virus y tiene que tratarlo como tal, ¿no? Exactamente, y por eso es que nosotros valoramos tanto a nuestros colegas que están en la primera línea, porque si no, nosotros podríamos poner una cámara, un robot y que te haga la prueba y que tenga, digamos, una inteligencia artificial que sepa tomar decisiones. No, obviamente lo que tenemos que tener es una persona que sepa valorar los síntomas, que sepa, digamos, sopesar la información que le dan ambas pruebas, porque Nicolás, les comento que las pruebas moleculares, a partir de la segunda semana de síntomas, es al revés, ya comienzan a salir negativas, y también pueden haber falsos negativos. Entonces, incluso hasta un 20% de los pacientes, entre 15 y 20% de los pacientes, van a tener tanto las pruebas moleculares como las rápidas negativas. Pero aún así, ahí está el criterio clínico, ahí está el médico tomando una decisión con los síntomas del paciente y por sacar adelante esa vida humana. Por eso es tan importante el criterio clínico y las decisiones que tomen nuestros colegas que están en la primera línea de atención. Y tengo una última pregunta, lamentablemente no sé qué pasa, que me gana la hora. ¿Será el encierro, doctora, que me tiene así que pierdo el control del tiempo? Pero la semana pasada el doctor Jorge Tuma, que es un cardiólogo investigador médico distinguido, nos habló del ivermectin y cómo ya había sido incluso empezado a probar con algunos pacientes en Perú, que es un medicamento antiparasitario.
Y ayer he leído en estas publicaciones científicas y médicas que están haciendo el seguimiento a los posibles tratamientos, que este ivermectin está siendo considerado como una alternativa. Es decir, ya se han tratado más de 700 pacientes y ha dado resultados en términos de bajar la mortalidad y de sacarlos de la condición crítica. ¿Ustedes están trabajando como instituto este tema? Definitivamente, Nicolás, y no solamente la ivermectina, sino la hidroxicloroquina. Mire, por ejemplo, específicamente con la ivermectina, nosotros en Perú tenemos una amplia experiencia porque, bueno, nosotros somos un país que todavía tenemos algunos tipos de parásitos que no tienen los países desarrollados, y nosotros tenemos ivermectina, la usamos, la conocemos. Es un medicamento bastante bien tolerado y de amplio uso acá. Y nosotros en el Instituto Nacional de Salud hemos impulsado una ley para que los experimentos en humanos, lo que se llama ensayos clínicos, sean, digamos, rápidamente evaluados, rápidamente aprobados. Y ya hay una iniciativa. Usted sabe que así como hay un comando de COVID, hay un grupo de expertos que el Ministerio ha convocado donde pertenece el doctor Gotuso, donde pertenece varios infectólogos destacados y varios internistas destacados, y ellos están impulsando, y ya debe estar, no sé si la próxima semana o dentro de 2 semanas, pero ya debe estar iniciando un ensayo clínico grande que se llama el ensayo Solidaridad, donde se están probando varios brazos de tratamiento, y hasta donde sé, uno de esos brazos de tratamiento incluye ivermectina. Entonces, comparando cómo van los pacientes con estos distintos tratamientos, uno va a saber realmente cuál es el más beneficioso para cada caso, y vamos a tener mucho más seguridad de tratar a los pacientes con estos tratamientos experimentales. Yo le agradezco mucho a la doctora Lely Solari, directora del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, por atender nuestro llamado. Ha sido usted muy gentil por atendernos. Exitosa.